Bueno, voy a comentar un poco sobre lo que entendí sobre los temas encargados en clase. Pues lo primero que se nos viene hablando es sobre el entender y comprender lo que la persona o el analizado quiere darnos a entender, ¿no? Que es importante entender, la frase, que sea cual sea que nos quieran transmitir, entender bien el contexto, comprender y analizar el todo es saber y percatarnos de cómo nos lo dicen, de lo que dicen y de lo que no nos dicen, como lo hemos visto en tetras anteriores, en clases pasadas, que es importante esto, ¿no? Entender cómo nos lo dicen, cómo lo dicen y qué no dicen, que habla más a lo mejor su postura, sus caras, sus gestos, lo que dijo antes, lo que dijo después, lo que nos quiso transmitir durante esa frase o esa expresión o ese comentario, ¿no? El todo es eso, comprender exactamente todo lo que nos quiere decir, no solamente una pequeña parte de la historia o una pequeña parte de alguna frase, um, de algo, ¿no? Sino comprender todo. Para eso es necesario, para poder darles una mejor atención y a lo mejor una mejor retroalimentación, es necesario eso, comprender todo, no nada más una parte. Esto lo podemos trasladar a lo mejor en la vida cotidiana, lo que nos dicen nuestros amigos, un conocido, un familiar, para a lo mejor para darle un buen consejo o para simplemente escuchar realmente lo que nos quieren decir. Es importante entender cómo nos lo dijo, si no lo dijo en persona, si no lo dijo en persona, si no lo dijo por llamada, por mensaje. Con esto ahora de las redes sociales, entender eso, qué gestos hizo, qué movimientos hizo o qué no hizo también. Eso es importante, como se nos ha recalcado muchas veces en clases pasadas. Para eso pues es justo necesario escuchar, saber escuchar y no centrarnos no nada más en algo que nosotros a lo mejor creemos importante o con nuestros prejuicios escuchar solamente una parte, sino escuchar el todo de lo que la persona nos quiere decir. Para poder dar una buena interpretación, pues esto es muy importante. Esta parte se supone que la tenía que eliminar o cortar más bien, pero no pude. Lo siento. Una disculpa, maestra. Bueno, más adelante también Heidegger nos dice que el intentar comprender, el que intenta comprender, el que intenta escuchar a la persona o al analizado, está expuesto a confundirse por las palabras o opiniones que la persona pueda dar. Pero por eso nos dice que es importante llegar al punto de escuchar bien, de llegar al punto importante, vaya, que la persona nos quiera decir. La interpretación que hagamos debe comenzar con conceptos claves o preconceptos de lo que nosotros escuchamos de la persona que nos dijo, lo que nos haya dicho, perdón. Entonces, esos preconceptos hay que a lo mejor apuntarlos o tenerlos en mente para después corroborarlos. ¿Cómo los corroboramos? Pues a lo mejor haciendo preguntas concretas hacia el analizado para que nos corrobore a lo mejor lo que nosotros entendimos o lo que nosotros escuchamos. Para esto también los conceptos previos que ya hayamos a lo mejor comprendido o tenido en mente y se conviertan en cosas a lo mejor ya concretas, en conceptos ya más desarrollados, y es por eso que necesitamos hacer las preguntas. Estas preguntas pues tienen que ser concretas, pero no con nuestros prejuicios o no nada más lo que nosotros queramos escuchar o querer entender, sino estas preguntas tienen que llevarnos más allá, a cosas más profundas, a cosas que el analizado a lo mejor no había entendido, no había comprendido, que a lo mejor cierta frase, cierta anécdota, cierta parte de la historia tiene que ver también con el que no, a lo mejor no está tan
no está tan desligado, por así decirlo, de lo que él nos está contando, sino al contrario, que también tiene que ver a lo mejor esa pequeña parte de la historia que él cree que no tiene él nada que ver, pero al contrario, ¿no? Que tiene mucha importancia. Pero para esto hay que dejar a un lado los prejuicios, lo que nosotros entendimos o lo que queremos entender más bien, sino saber escuchar el contexto completo.